Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si es la primera vez que nos visitas, te damos la más cordial bienvenida. Ponte cómodo porque hoy vamos a embarcarnos en un viaje que te dejará con la boca abierta. Prepara tus sentidos porque vamos a descubrir un lugar en España que estoy seguro, te va a sorprender muchísimo. Tenemos una aventura increíble preparada para vosotros, una que de verdad, creemos que os va a encantar. Y ya sabes, si te gusta el contenido que creamos aquí y no quieres perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones, te animo a que le des a ese botón rojo de suscribirse que ves por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndote contenido de calidad. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, pero no es una historia de amor ni un drama turco, aunque podría tener tintes de aventura romántica si lo pensamos bien. Hoy vamos a desvelar el increíble lugar que ha cautivado a Kerem y Hande, y que por extensión, podría cautivarte a ti también. ¿Están listos para sumergirse en un destino que combina historia, belleza natural y una atmósfera mágica? Porque eso es exactamente lo que vamos a explorar. Imagina un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde cada rincón cuenta una historia milenaria y donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Algo así es lo que vamos a descubrir. Hemos estado investigando y este lugar tiene todos los ingredientes para convertirse en tu próximo destino soñado. Kerem y Hande, dos nombres que nos han llevado a esta joya escondida, y que hoy vamos a desgranar para ti. Este lugar del que hablamos no es uno de esos destinos masificados que aparecen en todas las postales. No, este es un lugar que tiene ese toque especial de descubrimiento, de autenticidad. Es el tipo de sitio donde puedes sentir que estás viviendo una experiencia única, lejos de las multitudes, pero rodeado de una belleza que te dejará sin aliento. Pensamos en la España que muchos conocen, las playas del Mediterráneo, la efervescencia de Madrid o Barcelona, el encanto del País Vasco. Pero hoy nos salimos un poco de esos caminos trillados para adentrarnos en algo que tiene un magnetismo particular. Y es que cuando escuchas que Kerem y Hande, personas que por lo que intuimos, tienen un ojo para lo extraordinario, han estado allí y se han quedado fascinados, sabes que algo especial debe haber. La verdad es que España es un país que parece no acabar nunca de sorprender. Cada región tiene su propia identidad, su propia magia. Y este lugar en particular, que vamos a desvelar poco a poco, se sitúa en un punto geográfico que, aunque quizás no sea el más obvio, esconde una riqueza cultural y paisajística que te dejará sin palabras. Imagina pasear por calles empedradas, sentir la brisa marina o la frescura de la montaña, y toparte con vestigios de civilizaciones pasadas. Eso es lo que este destino ofrece. Y la conexión con Kerem y Hande, aunque inicialmente pueda parecer un gancho, es en realidad una invitación a ver este lugar a través de sus ojos, a imaginar la experiencia que ellos vivieron y que tú también podrías vivir. Para empezar a desgranar este misterio, pensemos en que podría atraer a alguien como Kerem y Hande a un lugar específico en España. ¿Será la gastronomía? ¿La historia? ¿La aventura? ¿La tranquilidad? Probablemente una mezcla de todo. Y es que los destinos que realmente calan hondo son aquellos que ofrecen una experiencia completa, que nutren el alma y estimulan los sentidos. Este lugar, sin duda, cumple con esos requisitos. Es un destino que te invita a desconectar del día a día, a sumergirte en una atmósfera diferente, a crear recuerdos que perdurarán en el tiempo. Y esa es precisamente la magia que queremos transmitirte hoy. Ahora, antes de que sigamos avanzando, si ya te está picando la curiosidad, si estás pensando en hacer las maletas, recuerda que suscribirte es el primer paso para no perderte nada. Así nos ayudas a nosotros a seguir creando estos contenidos y tú te aseguras de recibir notificaciones de nuestras próximas aventuras. Y ahora sí vamos a empezar a desvelar el enigma. ¿Dónde han estado Kerem y Hande? ¿Qué lugar de España ha conseguido capturar su atención de tal manera? Prepárense porque lo que vamos a descubrir es Andalucía. Sí, has oído bien, pero no una Andalucía cualquiera. No vamos a hablar de Sevilla, Granada o Málaga, aunque son maravillosas, claro. Vamos a adentrarnos en una parte de Andalucía que, aunque tiene esa esencia inconfundible, ofrece una experiencia más íntima y sorprendente. Y el lugar específico que ha cautivado a Kerem y Hande es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. ¿Por qué Cabo de Gata? Permítanme explicarles. Cabo de Gata-Níjar, situado en la provincia de Almería, es un paraíso natural virgen,
un territorio semidesértico de una belleza salvaje y espectacular. Imaginen acantilados volcánicos que se hunden en un mar de aguas cristalinas, Cala Sesc. Ondidas de arena dorada y guijarros blancos, desiertos de sal que parecen sacados de otro planeta, y un sol que brilla con una intensidad que te recarga las pilas. Es un lugar donde la naturaleza manda, donde la mano del hombre ha intervenido lo mínimo posible, preservando un paisaje único en Europa. Y eso, créanme, es un tesoro en el siglo XXI. ¿Qué hace a Cabo de Gata tan especial y por qué Kerem y Ande podrían haberse enamorado de él? Para empezar, su biodiversidad. El parque es un hotspot de vida, tanto terrestre como marina. Los amantes de la naturaleza encontrarán aquí un paraíso para el senderismo, la observación de aves y el buceo o snorkel. Las aguas transparentes revelan un mundo submarino lleno de vida, con praderas de posidonia, peces de colores y, si tienes suerte, hasta tortugas marinas. Es un ecosistema frágil y precioso que invita a la contemplación y al respeto. Pero no es solo la naturaleza lo que atrapa. La historia de Cabo de Gata también es fascinante. Esta tierra ha sido testigo del paso de fenicios, romanos, árabes. Cada rincón parece tener una historia que contar. Los pequeños pueblos blancos como San José, Las Negras o Agua Amarga, conservan la arquitectura tradicional andaluza, con casas encaladas y calles estrechas que te transportan a otra época. Pasear por ellos es como retroceder en el tiempo, disfrutando de la autenticidad de la vida mediterránea. Imagina sentarte en una terraza, probar unas tapas locales, y dejarte envolver por la calma y la sencillez de la vida aquí. Y luego está el paisaje, ese paisaje que te deja sin palabras. Las formaciones geológicas de origen volcánico son espectaculares. Piensa en el arrecife de las Sirenas, una formación rocosa que emerge del mar y que es un lugar icónico del parque. O en los barrancos secos que atraviesan el paisaje, creando un relieve agreste y misterioso. ¿Y qué decir de las playas? Olvida las playas masificadas. Aquí encontrarás calas vírgenes, algunas accesibles solo a pie, como la Cala de los Genoveses o la Cala de Monsul, que han sido escenario de películas famosas precisamente por su belleza cinematográfica y su atmósfera salvaje. La sensación de descubrir una cala secreta, de tenerla casi para ti solo, es indescriptible. La luz en Cabo de Gata es otro de sus grandes atractivos. Esa luz dorada del Mediterráneo baña el paisaje de una manera única, creando contrastes espectaculares y haciendo que los colores se intensifiquen. Al amanecer y al atardecer, el cielo se tiñe de tonalidades naranjas, rosas y púrpuras, pintando un cuadro que te deja sin aliento. Es el tipo de lugar que te inspira, que te invita a la creatividad, a la reflexión. No me extraña nada que Kerem y Ande hayan quedado prendados de su belleza. Para los que buscan aventura, Cabo de Gata ofrece innumerables posibilidades. Senderismo por los múltiples caminos que recorren el parque, desde rutas costeras con vistas al mar hasta travesías por el interior semidesértico. Bicicleta de montaña, kayak para explorar la costa desde otra perspectiva, o simplemente disfrutar de un día de playa en un entorno natural privilegiado. La oferta es amplia y se adapta a todos los gustos. Y lo mejor es que al ser un parque natural protegido, se mantiene un equilibrio para que estas actividades se puedan disfrutar de forma sostenible. Y no podemos olvidarnos de la gastronomía. La cocina de Cabo de Gata, como en el resto de Andalucía, se basa en productos frescos y de calidad. Pescado y marisco recién cogido del mar, verduras y hortalizas de la huerta local, aceite de oliva virgen extra. Una cocina sencilla pero deliciosa, que celebra los sabores auténticos del Mediterráneo. Imagina disfrutar de un plato de gambas rojas, o de un arroz marinero, con el sonido de las olas de fondo. Pura felicidad. Pero hay algo más, algo intangible que hace a Cabo de Gata tan especial. Es su atmósfera. Una atmósfera de paz, de tranquilidad, de conexión con la naturaleza. Es un lugar para desconectar del estrés de la vida moderna, para reconectar consigo mismo y con el entorno. Es el tipo de destino que te renueva por dentro, que te llena de energía y te deja con una sensación de bienestar. Imaginen pasar unos días aquí sin prisas, sin agobios, simplemente disfrutando de la belleza que os rodea. Para los que buscan un turismo más auténtico, Cabo de Gata es el lugar perfecto. Lejos de los resorts masificados, aquí encontrarás alojamientos con encanto, casas rurales, pequeños hoteles con carácter. Podrás vivir una experiencia más cercana a la vida local, interactuar con la gente y sentirte parte de este rincón especial de Andalucía.
Y la hospitalidad de la gente de aquí es otro de sus puntos fuertes. Además, Cabo de Gata tiene un factor sorpresa que lo hace aún más intrigante. Su paisaje semidesértico con su vegetación escasa y adaptada a la sequía, te transporta a lugares exóticos, casi a otro continente. Es una belleza árida, austera, pero increíblemente poderosa. La combinación de mar azul intenso, arena dorada y esta tierra volcánica te crea una paleta de colores y texturas que es única. Pensando en Kerem y Ande es fácil imaginar por qué se habrán sentido atraídos por este destino. Quizás buscaban un lugar que les ofreciera inspiración para sus proyectos, un refugio para la creatividad, o simplemente un escape de la rutina. Cabo de Gata con su belleza agreste, su historia y su atmósfera de paz, es el escenario perfecto para todo ello. Podrían haber pasado horas explorando sus calas, caminando por sus senderos, o simplemente contemplando el vasto horizonte marino. Y es que a veces, los lugares más sorprendentes no son los más obvios. España está llena de tesoros escondidos, y Cabo de Gata es, sin duda, uno de ellos. Un lugar que te cautiva por su autenticidad, por su belleza natural intacta y por la sensación de estar descubriendo algo verdaderamente especial. Es una invitación a vivir una experiencia diferente, a conectar con la naturaleza en su estado más puro y a dejarte sorprender por la magia del sur de España. Si tú también te sientes atraído por esta descripción, por esta imagen de un paraíso natural en el Mediterráneo, te animo a que investigues más sobre Cabo de Gata Níjar. Hay muchísima información disponible, guías de senderismo, información sobre alojamientos, recomendaciones de playas y calas. Y por supuesto, la mejor manera de descubrirlo es visitándolo. Creo que hemos desgranado bastante bien el misterio que nos traía hoy. Kerem y Ande nos han llevado, a través de su fascinación, a descubrir un lugar que es una joya escondida en Andalucía. Un lugar que combina una naturaleza espectacular, una historia rica y una atmósfera de paz y autenticidad. Cabo de Gata Níjar es, sin duda, un destino que merece la pena explorar. Así que, para resumir, hemos viajado hoy a la provincia de Almería para descubrir el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Un lugar de belleza salvaje y virgen con acantilados volcánicos, calas escondidas, desiertos de sal y una biodiversidad impresionante. Hemos hablado de su historia, de su gastronomía, de las actividades que se pueden realizar y, sobre todo, de la atmósfera única que lo hace tan especial. Esperamos que esta descripción te haya transportado hasta allí y te haya inspirado a considerarlo como tu próximo destino. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de hoy. Ha sido un placer compartir este descubrimiento contigo. Si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido interesante o si simplemente te has quedado con ganas de más, por favor, no te olvides de dejarnos un buen me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Conocías Cabo de Gata? ¿Te gustaría visitarlo? ¿Qué otros lugares sorprendentes de España crees que deberíamos explorar? Déjanos tus ideas y tus comentarios abajo, nos encanta leeros e interactuar con vosotros. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones y aventuras, ya sabes, dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartir este vídeo con tus amigos y familiares también es una gran forma de apoyarnos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más descubrimientos increíbles. Adiós.